¿Qué es la soledad? ¿Por qué es importante en este mundo en el que vivimos? ¿Cuáles son las trampas que nos impiden pasar más tiempo reconectando con nosotros mismos, solos, alejados del ruido? Y sobre todo si eres una persona a la que le cuesta tener tiempo para ti y estar solo, ¿qué pasos puedes ir dando gradualmente, cada vez un poco más complicado, pero empezando sencillo, para poder valorar ese tiempo contigo mismo? Esto es lo que vamos a ver en este vídeo. Pero lo primero de todo es redefinir lo que es la soledad. Porque si a mí alguien me llama para quedar un domingo por la tarde, por ejemplo, y yo le digo que prefiero quedarme solo en casa, ese quedarse solo en casa es muy relativo. Porque sí que efectivamente estaría solo físicamente, en mi casa, en mi salón, sin ninguna persona conmigo. Pero no estaría solo de verdad, porque estaría con el WhatsApp, con las redes, con series o con una película, con el porno, con lo que sea. Libros, inputs de personas entrando en mí. Por lo tanto, la soledad no es solo estar libre de otras personas en ese espacio, físicamente, sino estar libre del input en tu mente de otras personas. Si tú te quedas en casa, pero estás consumiendo información, o si te vas a una cabaña, por ejemplo, yo ahora mismo estoy en una cabaña, solo. Llevo aquí 2-3 días ya, es el tercer día este. No estoy consumiendo nada de información. Lo único que estoy haciendo es escribir un poco, preparar los vídeos, grabar los vídeos, meditar y por la noche contemplar las estrellas, porque están increíbles aquí. Esto sí que es soledad, porque no estoy, primero, con ninguna persona, llevo 3 días sin ver a ninguna persona, 3 días sin hablar con nadie, 3 días sin leer, sin ver vídeos, aparte de los míos propios. No hay ninguna interrupción en mi flujo mental. Eso es soledad. De hecho, puedes estar más solo, por ejemplo, en una playa, por el que te vas al espigón y estás contemplando las olas, o mirando al horizonte, pensando en tus cosas. Eso es estar más solo que estar en una cabaña alejada a la mano de Dios, leyendo libros, viendo series o con el WhatsApp o hablando con tus colegas. Porque la soledad física no determina lo que es la soledad real. Ese es el primer punto importante de tener en cuenta, qué es la soledad. Porque si no podemos caer en la pseudo soledad de la que voy a hablar después. Otro punto importante es que la soledad no es lo mismo que el aislamiento. Es lo que los americanos definen como aloneness y loneliness. La soledad es algo que tú eliges. Es una elección tuya personal. El aislamiento es cuando se te impone, es cuando no tienes con quién quedar, no tienes nadie que te quiera. Es una soledad forzada, lo cual es horrible, es de lo peor que se le puede hacer a un ser humano. De hecho, en las tribus hay muchísimo viento. Por eso tengo esto también. Espero que se escuche bien. Por eso en las tribus, incluso en los animales también, el destierre es de lo peor que te puede pasar, porque tú solo vas a morir, lo más probable. Solo sobrevives en la tribu. Por lo tanto, el aislamiento forzado, el destierre es de lo peor. En cambio, la soledad buscada por uno mismo, que es algo que solo pueden hacer los humanos, para contemplar, para profundizar, para pensar, para sentir, es maravilloso. Y precisamente esa soledad profunda, no la pseudo soledad, sino la soledad profunda, es lo que te va a ayudar a conectar, mucho más luego socialmente. A mí lo que me gusta llamarle es la socialización intermitente. ¿No? Es un poco como el ayuno intermitente. Tienes un bloque de tiempo en que no comes y luego otro bloque en el que sí que comes. Con la socialización también me gusta ir más a esos extremos. Es lo que yo he llamado el espectro de la soledad-socialización. Aquí tenemos la soledad real, en la que estás sin ninguna persona y además no consumes ningún tipo de información. Estás tú solo, con tus pensamientos y nada más. Como mucho una libreta para escribir o una grabadora para grabarte, pero no consumes. Luego está la pseudo-soledad, que es esa soledad en la que estás tú solo, físicamente, pero estás consumiendo información de diferentes puntos, redes, pantallas, libros, música, lo que sea.
Luego está la pseudo-socialización, que es cuando estás socializando con personas, estás hablando con gente, pero en el fondo no te sientes conectado. Sientes como que, aun estando físicamente con gente, estás un poco solo. Y luego está la socialización real, que es cuando estás con alguien físicamente y notas que realmente estás conectando y estás conectando profundamente con alguien. Por lo tanto, los dos extremos, tanto la soledad profunda como la socialización profunda, es donde queremos pasar más tiempo. De hecho, aunque parezcan contrarios, se retroalimentan. Porque yo no puedo conocer a nadie a un nivel de profundidad mayor del que me conozco a mí mismo. No puedo conocer a nadie a un nivel de profundidad mayor al que me conozco a mí mismo. Si yo me conozco esto en profundidad y voy a quedar con alguien que tiene esto de profundidad, yo solo voy a poder ver esto. Porque esto es lo que veo en mí. Y esto es lo que veré en la otra persona y me voy a perder todo esto. Sin embargo, si yo me conozco todo esto y conozco a alguien que es así, podré conocerla en toda su profundidad. Pero porque me he conocido a mí primero. Así que cuanto más tiempo pases solo contigo mismo, en este lado del péndulo, en la soledad profunda, más podrás luego después, paradójicamente, socializar mejor, conectar mejor y profundizar mejor y crear relaciones mucho más profundas y mucho más sanas. El problema es que la mayor parte del tiempo a lo que se nos impulsa hoy en día es estar en esos dos puntos intermedios, la pseudo-soledad y la pseudo-socialización. En la pseudo-soledad estoy solo físicamente, pero trato de estar conectado de forma artificial, y en la pseudo-socialización, pseudo-socialización, estoy físicamente conectado, pero internamente y emocionalmente estoy desconectado y me siento solo. Eso es fundamental tenerlo en cuenta. Porque el problema, y esta es la importancia del vídeo, se nos fuerza esto, a estar en ese término medio en el que ni profundizas en ti ni profundizas en los demás. Porque cuando estás en el día a día, nunca tienes esa capacidad de que tus pensamientos se alarguen y lleguen a la profundidad de ti. Siempre son pensamientos cortos. Distracción, con redes, con móvil, con la otra persona, con un anuncio, con notificación, cotilleo, lo que sea, deporte. Siempre son pensamientos cortos, inconexos, en diferentes direcciones. Sin embargo, cuando estás tú solo, puedes profundizar. Y lo peor de todo, que cuando estás perdido en la marabunta social, como no puedes profundizar, no sabes ni siquiera cuáles son tus valores, cuáles son tus propósitos, porque los referentes sociales te impulsan unos valores y unos propósitos de vida determinados y unos hábitos que acabarás haciendo, y esos hábitos determinarán tus resultados. De hecho, grabé un vídeo aquí hablando sobre los referentes sociales. Es muy bueno. En ese vídeo te leo un email que envié a mi lista y luego explico un poco más en detalle. Te va a gustar seguro, así que después clica aquí en el vídeo de cómo los referentes sociales determinan tu propósito, tus valores, tus hábitos y tus resultados. Así que es importante el organizarse y tener tiempo en soledad contigo mismo. ¿Por qué es importante entonces? En concreto, en detalle. Primero de todo, por el autoconocimiento. ¿Quién eres tú sin las etiquetas? ¿Quién eres tú más allá de lo que dices y de lo que haces y de con quién te relacionas? Porque tú puedes creer que eres padre, que eres hijo, que eres novio, que eres novia, que eres prima, amiga, amigo, que eres un emprendedor, eres un funcionario, eres panadero, eres honrado, eres un poco tramposo, eres un poco mentiroso, eres bueno, eres malo. Pero todo eso viene relacionado en un marco social. Viene relacionado con lo que haces, con lo que dices, con cómo te relacionas con otros. Pero si tuvieras que eliminar todo eso, ¿quién eres? ¿Qué eres cuando no hay nada más que tú mismo, tu presencia, tu esencia? Eso es algo que no puedes comprar, eso es algo que nadie te puede dar. Y no se puede conseguir de un día para otro. No hay ningún vídeo, ningún libro que te vaya a dar esto. Eso es algo que puedes en soledad
ininterrumpida descubrirte por ti mismo. Otro punto importante es la liberación emocional y la purificación emocional. Antes te dije que cuando estás en sociedad, si te fijas y lo puedes comprobar tú mismo, nunca tienes la posibilidad de tener pensamientos largos, cadenas de pensamientos largos tuyos, y tampoco de emociones, porque en cuanto viene una emoción que tienes enquistada en tu psique, automáticamente la tapas. Con cualquier tipo de distracción. Ya te conoces tú cuáles son y cuáles son tus favoritas. Y esas emociones quedan ahí embotelladas, suprimidas, reprimidas, a través del escape, incluso a través de la expresión, de la queja. Y no hay forma de que salgan a la superficie, porque es tan incómodo que es mejor tener reprimidas, y además si puedes taparlas con distracciones mucho mejor. La soledad, como no tienes a dónde escapar, no tienes a dónde agarrarte, no tienes nada que interrumpa ese flujo de emociones o de pensamientos, van a salir ahí fuera. Y es incómodo, porque vas a oler tu propia mierda. En la sociedad da igual, porque la mierda de todos huele tanto que la tuya no se nota. Pero cuando estás tú solo, cuando todo está limpio, va a oler mal. Y va a ser tu propia mierda. No va a ser la de nadie más, porque no hay nadie más. Y va a salir a la luz porque no puedes taparla cuando no hay nada con que distraerte. Al estar solo, también desarrollas ideas originales. Porque te alejas del marco social y llegas a un nivel de... Se lo decía David Lynch. Tiene una frase como que cuando estás tú solo llegas a unos niveles de conciencia de donde las ideas originales fluyen automáticamente. Él decía que cuando lo más preciado está en lo más profundo del océano. Es decir, pero tienes que arriesgarte a bajar a lo más profundo del océano para conseguir eso que es de máximo valor. Porque en la superficie no hay gran cosa. Es cuanto más profundices en el océano, cuanto más puedes llegar a conseguir las cosas de valor. Y creo que lo decía en uno de sus libros también, que es del Bhagavad Gita, que dice algo así como que es tan difícil ser feliz sin el autoconocimiento como mover todo el universo en un paño. Dejaré la frase por aquí, la original. Y de ahí viene, de ese autoconocimiento, de ahí vienen las ideas originales. Sobre todo si eres una persona creativa. Quieres escribir un ensayo, una novela, poesía, grabar vídeos, crear algo, lo que sea, pintar. La soledad es tu amigo. Necesitas también socialización, evidentemente, ver qué es lo que se lleva hoy en día, qué es lo que está ocurriendo a nivel social, para que tenga un contexto. Pero luego tienes que tener tu espacio para crear. Y para poder crear tienes que, otro punto importante es el autoconocimiento. Saber cuáles son tus valores, cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles, hacia dónde quieres ir, en qué te has equivocado, corregir los errores pasados, introspección, cómo quieres que sean tus relaciones, dónde quieres vivir, qué decisiones a nivel laboral, a nivel de carrera quieres tomar. Porque es fácil quedarse estancado en el flujo del día a día, en el ciclo del día a día. Porque tapamos, suprimimos, reprimimos. Y tal como están las cosas nos van valiendo porque nunca sale a la superficie la mierda, como dije antes. Pero en la soledad aumenta mucho más tu autoconocimiento. Y pones estándares más altos en la vida de lo que quieres en todos los aspectos.
A nivel de salud, a nivel de dinero, a nivel de amor, a nivel emocional, cómo te quieres sentir, a nivel mental, cómo quieres pensar, en qué nivel de la escala de consciencia de Hawkins quieres estar, de Spiral Dynamics, de los 9 niveles de desarrollo del ego, qué propósito quieres, en qué nivel va a estar, en dónde te vas a mover, con qué tipo de personas quieres estar, cómo organizas tus días, tus semanas, tus vacaciones. Todo es lo que te decía de David Lynch, viene desde esa profundidad del océano que solo encontrarás cuando no hay nadie a tu alrededor, cuando no hay distracciones. Es una forma de vivir una vida más pura. Aumentas tus estándares. Y al principio serán cosas puntuales, que notas que son más tuyas. No son tanto que copies de los demás, son tuyas. Pero con el tiempo, cuanto más horas y más días pases en soledad, más tendrás esa visión holística, ¿no? Lo que te decía antes, un poco el propósito que quieres tener, desde qué estado de consciencia, cogiendo la escala de David Hawkins, desde qué estado de consciencia quieres vivir. Eso ya es algo mucho más abstracto que engloba toda tu vida, desde tus relaciones, a tu trabajo, a qué dedicas tu tiempo libre, todo. Y luego, aparte, lo que hace la soledad también es mejorar tus relaciones sociales, paradójicamente. O sea, la gente considera que eres antisocial si pasas tiempo solo. Si, por ejemplo, haces lo que hice yo de irme 2-3 días a una cabaña yo solo. Pensarán que eres antisocial, que eres egoísta, que prefieres pasar tiempo contigo mismo que con los demás. Ya, pero esto es contraintuitivo, porque como dije al principio, cuando más profundo eres tú, cuando más llegas a conocerte a ti mismo, más podrás conocer a otros. El problema que tienes luego es cuando la gente no ha hecho ese trabajo. Porque si tú tienes esto de profundidad y la otra persona tiene esto, tú vas a querer conocer a alguien que tenga esto también. Porque si no vas a estar un poco vacío. Porque vas a querer que alguien te corresponda, ¿no? Ese nivel de profundidad que tú has logrado. Pero esa persona solo va a poder ver esta parte de ti. Como que no te vas a reconocer en el otro todo tu trabajo personal, todo tu trabajo vertical, todo el trabajo de profundización que has hecho en ti mismo y de autoconocimiento. Pero aún así, paradójicamente, cuando más cómodo estés solo, más fácil y más cómodo te sientes con los demás. Porque hay una expresión en inglés que me gusta mucho que dice que la copa rebose, ¿no? Dice, my cup runneth over. Es decir, ir por la vida con la copa llena. Sin necesitar la validación de los demás, sin necesitar que los demás sean tus amigos. Tú vas con la copa llena, desbordando, porque te la has llenado tú en soledad. Y conectas con la gente. Si hay reciprocidad, perfecto. Le das un poco de tu copa, porque te sobra. Y sabes que puedes reconectar cuando quieras tú solo. Si la persona no quiere, oye, tú tienes tu copa. No pasa nada, ya habrá otra persona que querrá compartir contigo. En lugar de, al revés, ir con la copa medio vacía, pidiéndole a la gente que te rellene, ¿no? Siendo un poco mendigo del amor, mendigo de la amistad. Y hay veces en la vida que, oye, necesitas gente, necesitas contacto, necesitas que alguien te haga caso, necesitas contar cosas. Perfecto. Pero en general, la idea de la soledad es que tú llenas tu propia copa, tú te recargas a ti mismo y vas con la copa desbordando, ofreciendo a los demás, desde la abundancia, desde la positividad, desde el amor propio, conociéndote a ti mismo y no tolerando mierdas de otros, evidentemente, teniendo tus estándares más altos. Y ahora te puedes preguntar, ¿cómo puedo mejorar yo o qué pasos puedo tomar para mejorar mi relación conmigo mismo, con la soledad? ¿Cómo puedo estar tiempo solo, tal como lo he definido, sin interrupciones de los demás? Pues te voy a dar varios consejos prácticos, de más fácil a más difícil. Lo primero de todo es empezar a meditar. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, cada día. Todo el mundo puede sacarse 5, 10 minutos, 15 minutos al día para sentarte, pones el cronómetro, la cuenta atrás. Estás 15 minutos tú solo, dejando que los pensamientos fluyan, que las emociones fluyan, las observas, las dejas ir, vuelves a la respiración,
vuelves a tu mantra. Practicas, puede ser yoga también, aunque sean 15 minutos. Tai chi, qigong, 15 minutos en los que estás tú solo, sin hacer nada, sin consumir, sin hacer nada, tú solo. Observando, sintiendo. Ese puede ser un primer paso maravilloso. Luego puedes hacer, por ejemplo, paseos, tú solo, sin teléfono. Ir a la naturaleza tú solo también. Es fenomenal. Irte una mañana, hacerte una ruta tú solo. Hacer planes, ir a un museo, ir al cine, ir al teatro tú solo. Consumir menos libros, menos música, menos redes, menos películas. Menos consumo y más observación, y menos consumo y más creación. Por ejemplo, journaling, escribir sobre lo que sientes, sobre lo que piensas. Ya no solo observarlo, puedes escribirlo también. O grabarte. Grabarte es increíble para conocerte. Grabarte. Puede ser grabador de voz, puede ser grabadora con vídeo. Es una forma muy buena. Luego el tener citas contigo mismo. O sea, trata esto como... Igual que cuando quedas con alguien, le dices, mañana quedamos a las 8 en este sitio. Y haces tiempo para esa persona, porque esa persona te importa. Pues haz las citas contigo mismo. Y cada vez que hagas un plan o tengas una cita contigo mismo de este tipo, de cualquiera de las formas que mencioné, o cualquiera que se te ocurra, conócete un poco más. Ve enamorándote de ti mismo. Ve viendo cuáles son tus puntos débiles y ve trabajando sobre ellos. Ve cuáles son tus puntos fuertes, qué es lo que te gusta, qué se te da bien y maximiza eso. O sea, es una forma de... Igual que conoces a tu pareja, igual que conoces a tus amigos, es una forma de ir conociéndote a ti mismo, haciendo planes. Luego unos niveles un poco más avanzados ya sería, por ejemplo, irte un día, tú solo, al levantarte por la mañana, sin teléfono, ya lo tienes en modo avión del día anterior, te levantas, coges las llaves de casa, bueno, te puedes desayunar, darte una ducha, coges las llaves de casa y te vas al monte más cercano, subes arriba de todo, estás allí todo el día, hasta que se empieza a hacer de noche, sin nada que hacer. Te sientas debajo de un árbol y haces lo que quieras, pero sin nada. Puedes observar los árboles, las nubes, observar tus pensamientos, meditar, sentirte, planear el futuro, pensar en tu pasado, pensar en la gente en la que quieres, haz lo que tú quieras. La condición es que estés allí todo el día, tú solo. Y sentir esos antojos y esas ansias, ese diálogo interno que te va a querer hacer volver a la ciudad y hablar con gente. Observa esos antojos y esas ansias y las excusas que tu mente crea que te quieren hacer conectar. Porque lo que tu mente quiere, lo que tu ego quiere, es la sensación de otro para poder él sentirse alguien. Al ego no le gusta que estés separado, que estés tú solo, perdón. Porque necesita algún punto de referencia con el que compararse. El momento en que estás tú solo, se complica la cosa y te llena el aburrimiento, y al ego no le gusta nada el aburrimiento, a la mente no le gusta la estimulación constante. Fíjate en las excusas que te pones, en las racionalizaciones que te pones para querer volver. Y luego cuando vuelvas hacia la tarde-noche, aún te van a quedar varias horas del día hasta que sea la hora de irse a cama. Vuelve a casa, cena, espera que sea la hora de irte a cama y vete a cama. Si vives solo, evidentemente, esto es mucho más fácil. Si vives con gente es un poco más complicado. Puedes alquilarte una habitación de hotel o una cabaña, que sería el siguiente punto que te voy a decir, que es hacer lo que estoy haciendo yo ahora. De hecho, tengo 2 vídeos, te los dejo aquí, de 2 retiros que hice, en los que te explico en detalle cómo hacer un retiro de 2 o 3 días de soledad. Y pueden ser retiros de diferentes tipos. Pueden ser de meditación, pueden ser de creación, como el que estoy haciendo yo este. Es un retiro que hice en el que estoy grabando 3-4 vídeos al día. También meto un poco de meditación, un poco de contemplación. Pero en general lo que hago es estar en una cabaña yo solo, sin hablar con nadie, sin estar en redes, sin leer, nada. Observar los pájaros, el viento,
el vendaval que hacía antes, ahora ya paró, por suerte. Observarme a mí mismo. Todo lo que dije antes, autoconocimiento, profundización, ideas originales, conectar con mi propósito, diferentes áreas de mi vida que quiero mejorar para el siguiente trimestre, tener una visión más general, más holística de la vida, conectar con la muerte, con la impermanencia, con el todo acaba. Los retiros no los recomiendo a cualquiera. Recomiendo que empieces por el orden que te dije. Cuando te empieces a sentir más cómodo en pequeños planes del día a día o en varias horas seguidas tú solo, luego ya puedes hacer el retiro de soledad de 2 o 3 días. Otro punto importante también que a mucha gente le va a gustar es el viajar solo a otro país. Puedes ir a una ciudad también, por ejemplo, un fin de semana puedes irte en tren o en coche a una ciudad que tengas cerca y hacer vida normal por ahí tú solo. Pero repito, sin teléfono, sin hablar con la gente, tú solo. Otra ya un poco más exagerada puede ser cogerte un avión, ¿no? Irte a Berlín, irte a Japón, a Tailandia, a Perú y estar 4 días, 1 semana, 2 semanas tú solo. Y arreglártelas tú solo en ese país. Eso sí que es un buen cambio. Eso sí que es un buen proceso de autoconocimiento. Sobre todo si cuando vas a ese nuevo país no estás socializando constantemente. Porque ahí vuelves a caer en la trampa de la socialización, del matrix social, de la marabunta social. Y tiene sentido viajar a otro país tú solo y conectar con muchas personas allí. Sin lugar a dudas. Es increíble, lo he hecho. Pero tienes que decidir qué es lo que quieres. Si quieres profundizar en tu soledad o si quieres ir a otro país a conectar con otra cultura. Y dentro de un propio viaje puedes hacer las dos cosas. Puedes hacer 2 días en las que prácticamente no hables con nadie, simplemente paseas, escribes, te grabas, piensas, contemplas, haces journaling y minimizas la socialización. Y luego otros días en los que sales de fiesta, vas a hacer visitas guiadas, quedas con gente, vas a citas si quieres y conectas con la gente de ese país. Porque conectar con gente también desde esa soledad en otro sitio que nadie te conoce también es muy potente y ayuda mucho a nivel de autoconocimiento. Y esos son unos cuantos ejemplos para que puedas profundizar en la socialización. Perdón, en la soledad, en ti mismo. Y puedas tener todos esos beneficios que te mencioné. Conocerte, tener ideas originales, reformular y replantear tus valores, tus objetivos, tu propósito. No depender tanto de los demás, aunque tienes que entender que evidentemente la socialización es una necesidad básica humana, pero cuanto más te llenes tú, tu propia copa, más fácil te es socializar, menos lo necesitas, pero más lo puedes gozar y más puedes profundizar con otros y más ricas pueden ser tus relaciones sociales. A nivel de creatividad también puede aumentar muchísimo estando solo, ya que dejas que esos pensamientos se alarguen y fluyan y no se vean cortados siempre por distracciones. Vives de una forma más honesta y más íntegra, porque replanteas tú lo que es importante, lo que no. Eso te ayuda mucho también a filtrar la paja de lo importante, porque te hace conectar un poco con esa es con la impermanencia. La palabra que busco es profundidad, pero la usé tanto que quería buscar otra. Pues esa impermanencia de la vida es mucho más de lo que vemos en nuestro día a día. De hecho, estas últimas 2 noches, y acabo con esto ya, estas últimas 2 noches, había un cielo estrellado increíble. Y traté de hacerle fotos con el móvil, o grabarlo con el flash, quedaron unas fotos muy malas, ¿no? Porque quería compartirlo con la gente que quiero. Decir, mira que
que cielo, ¿no? Y ahí me di cuenta, como que necesitamos siempre estar compartiendo todo. Y algo que tienes que entender es que lo único que será constante en esta vida para ti es tu experiencia subjetiva. Tu experiencia subjetiva en primera persona. Por ejemplo, yo el cielo estrellado que vi ayer, ponle que tengo la mejor cámara. Estoy sin batería, tengo un par de minutos para grabar. Ponle que tengo la mejor cámara de todas, del mundo. Eso no haría justicia a mi experiencia subjetiva en primera persona de lo que estoy viendo. Y a lo que estoy sintiendo yo, a través de ver ese cielo estrellado de forma directa. Es como si tú y yo estamos viendo una película. Ponle que estamos viendo Titanic. Objetivamente es la misma película. En tercera persona, esa película es la misma. Son los mismos píxeles. Los mismos ruidos, la misma música, todo. Pero mi experiencia subjetiva de esa película es diferente a tu experiencia subjetiva de esa película. Lo que ya no es que me parezca buena o mala, lo que yo siento al verla. Porque ya hay una interpretación a través de mi filtro, de mi experiencia, de mi historia personal, de mis creencias, de mis valores, de mis experiencias amorosas. Y va a ser totalmente diferente a la tuya y nunca vamos a poder comparar esas experiencias subjetivas nuestras en primera persona. Porque solo la puedes procesar a través de ti. Pueden ponerte unos electrodos, ¿no? Y ver cómo hay una estimulación cerebral que puede ser la misma estimulación cerebral que la tuya. Pero lo que pasa dentro de mí, en mis emociones y mis pensamientos, en mis imágenes mentales, eso es único mío. Nunca jamás lo podré compartir con nadie. Te lo puedo verbalizar, pero nunca poder compartirlo tal cual es. Es como una experiencia psicodélica. Si alguna vez has tenido una experiencia psicodélica, te pueden poner los electrodos y la persona de al lado y la persona de al lado y ver que se estimulan las mismas áreas cerebrales. Pero tú no puedes saber lo que yo vi, lo que yo sentí. Será radicalmente diferente a lo que tiene la persona de al lado, a lo que está viendo y sintiendo. Aunque en el escáner sea exactamente el mismo escáner cerebral porque se activan las mismas áreas. Mi experiencia subjetiva en primera persona es todo lo que hay. Y tienes que hacer las paces con esa soledad profunda, metafísica, mística. Ahí es cuando la vida empieza a cobrar sentido, cuando empiezas a vivir con esa profundidad. Y sabes que por mucho que quieras a la gente, que la gente te quiera, que es precioso eso, lo único que hay desde tu nacimiento hasta tu muerte, eres tú.